Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. Una semana cortada en Wall Street ya que ayer fue festivo, Día de los Presidentes. No así en Asia y Europa, que sí que hubo mercado y la verdad es que el inicio de semana fue muy positivo. Europa cerró con amplias ganancias, Stock 600 subiendo 0,5 y el Hansen, los índices de referencia chinos, si bien ayer cerraron un poquito más bajos, el día de hoy han tenido un gran impulso por parte del presidente Xi Jinping chino, lo cual ha hecho que el Hansen se vaya hasta otro 3% arriba, más o menos, y parece que abrirá con grandes alzas los principales índices bursátiles cotizantes en Estados Unidos, o los principales ADR, como por ejemplo Alibaba o el ETF chino KWEB, que sí que es cierto que es muy seguido, que hace referencia a las tecnológicas que cotizan con ADR en Estados Unidos. Dicho esto, si nos vamos a centrar un poco en lo más importante de cara a esta nueva semana, pues hay que tener en cuenta que la semana en Wall Street arranca con el índice prácticamente máximos. El cierre del viernes del S&P 500, principal índice americano, fue un cierre máximo histórico semanal. Si nos vamos a revisar qué es lo que mejor comportamiento tuvo, observamos que tecnología, energía y materiales obtuvieron los mejores resultados de la semana. Y el sector de la salud sí que es cierto que había iniciado el año 2025 bastante bien y se ha ido viniendo abajo durante la última semana. Los 7 magníficos que actúan un poco como referencia del índice y de la gran tecnología americana, pues vemos que sigue en rango lateral. Sí que es cierto que Nvidia ya ha recuperado prácticamente toda la caída del efecto DeepSeek o de aquel anuncio DeepSeek. También es cierto que Meta lleva 20 días consecutivos, 20 sesiones consecutivas al alza, lo cual muestra una fortaleza bastante grande y es cierto que se está diferenciando un poco dentro de las grandes tecnológicas, las beneficiadas quizás un poco por toda esta bajada de precios o mayor eficiencia de inteligencia artificial y los semis. Sí que es cierto, por ahí el software, ciberseguridad, telecomunicaciones lo han hecho excelentemente bien. Un punto también que puede ser relevante para esta lateralización, consolidación por parte de los 7 magníficos puede ser esta imagen, que es un poco como los 7 magníficos, su crecimiento, los ingresos, su crecimiento, los beneficios se está ralentizando poco a poco, mientras que del S&P 500 en general está aumentando, ¿no? Es decir, durante el año 2023, incluso durante el año 2024, la mayoría del beneficio que generaba el S&P 500 en conjunto provenía de los 7 magníficos. ¿Qué pasa? Que ahora ya no, ahora ya los 7 magníficos se está ralentizando ese crecimiento, sigue siendo superlativo, pero se está ralentizando, mientras que para el resto sí que es cierto que está aumentando. No las pequeñas compañías como tal, que siguen algo rezagadas durante la última semana, pese a que los rendimientos fueron a la baja, se ha observado que el Russell 2000 y pequeñas compañías han estado un poco más rezagados, por así decirlo. De momento, durante el año 2025 sí que es cierto que se observan ligeros alzas, pero nos mantenemos más o menos rezagados. Es sobre todo, como decía antes, dentro, por ejemplo, del sector tecnológico, que estamos viendo cómo está más o menos lateral, sí que hay subsectores, industrias, como es el software, como es la telecomunicación, como es la ciberseguridad especialmente, que lo está haciendo muy bien, a diferencia de los semiconductores que se han quedado algo más rezagados. Como decía antes, Meta, 20 sesiones consecutivas al alza. Un punto también importante de cara a plantear esta semana es que muchos medios están reportando que Warren Buffett ha vendido el índice, ha vendido el S&P 500. Bueno, es cierto que Warren Buffett tenía un porcentaje de un 0,01% de su cartera en SPI y un 0,01% en el ticker VOO, que es el ETF de Vanguard, que replica también el S&P 500. Es decir, en conjunto tenía un 0,02% de su cartera en el índice. Por tanto, ese titular de que ha vendido el índice, pues bueno, sí, hasta cierto punto, porque no tenía un gran peso. Sí que estamos observando que ha ampliado en el cuarto trimestre de 2024 pizzas, Domino's Pizza, piscinas, pool y Siri, que es un holding de cervezas. Ojo, a ver qué nos quiere decir por aquí. Pizza barata, piscinas y cerveza, ¿no? Bueno, pues podemos sacar conclusiones.
basándonos un poco en estos movimientos que ha hecho. En general, la cartera de Warren Buffett, que es un poco pues la que más se comenta por ahí, sigue compuesta en gran parte por Apple, con un 28% del portafolio. Ya sabemos que vendió en el segundo trimestre de 2024 la mitad de su posición. American Express también, Bank of America, Coca-Cola, Chevron y Oxy son el top 5 o top 6 de la cartera de Warren Buffett. Ya nos lleva diciendo Warren Buffett durante bastante tiempo que tiene gran cash, al final tiene un porcentaje de cash, pues me atrevería a decir como nunca antes. Un cash que, no os engañéis, no está ahí parado, es un cash que en estos momentos está retornando cerca de un 4% anual, y al final hay que tener en cuenta que posiblemente para que supere ese 4% anual sin riesgo no encuentre ninguna oportunidad. Esto es lo que pasa cuando los rendimientos de los bonos se disparan. Al final, cuando los rendimientos se disparan, la renta variable tiene que competir con ese retorno que ofrece la renta fija, ¿no? La renta fija lo ofrece prácticamente sin riesgo ninguno. En este caso, si hablamos del gobierno estadounidense, y ofrece un 5% a 20 años, y por el lado de la renta variable pues tienes que competir contra ellos. Si las valoraciones son elevadas, pues la competitividad es máxima, y hay muchos inversores que prefieren tener ese caso retornando ese porcentaje, a diferencia de buscarse la vida por la renta variable, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre. Si observamos el indicador típico de Warren Buffett, el de market cap entre Producto Interior Bruto del país, pues evidentemente ya llevamos tiempo en niveles bastante sobrevalorados y ahora mismo estamos superando el por 2 de valoración. Si observamos un poco también cuáles son los niveles, puntos importantes para esta semana, hay que tener en cuenta que arranca una estacionalidad un poco más débil en el principal índice americano, ¿no? Sí que es cierto que en lo que llevamos de año 2025, la estacionalidad de enero y la primera mitad de febrero, como pueden observar aquí, es ampliamente positiva. Y sí que es cierto que ahora a mitad de febrero entraríamos en una tendencia un poquito más débil. ¿Esto quiere decir que va a haber una corrección sí o sí y tiene que haberla? No, esto simplemente es un dato más, una estadística más, y sobre todo, ¿por qué se justifica esta estacionalidad débil durante los últimos... históricamente desde 1928? Pues sobre todo porque los flujos de entrada tan grandes que se dan en el mes de enero tienden a agotarse en el mes de febrero. Por ejemplo, enero nos dicen que es un mes de flujos de entrada minorista bastante grandes, y se ha observado con todas esas compras a las caídas. Hemos observado caídas muchos lunes desde la investidura de Donald Trump, por DeepSeek, por aranceles, por comentarios también sobre aranceles recíprocos, y todas han sido compradas, incluso por el IPC. El miércoles pasado todas han sido compradas. Por tanto, más que eso y más que tratar de adivinar si el minorista va a seguir comprando o no, pues vamos a fijarnos en niveles. Esta imagen, cortesía de JJ, colaborador de Serenity Markets, pues podemos ver dónde están los niveles más importantes. Fíjense que el S&P 500 está por encima de los 6100 en este momento, por tanto tendríamos el nivel de 6100 como un nivel relevante de soporte. Tenemos el nivel Volatility Trigger en los 6090, si se pierde entraríamos en gamma negativa, y por ahí sí que es cierto que se podrían acelerar ventas, y sigue siendo el nivel 6000 un poco el más relevante. Por tanto, esto es lo que debemos observar. Si se empiezan a perder estos niveles, pues sí que es cierto que las ventas se podrían acelerar. Un pequeño comentario sobre Europa, que también lo está haciendo excelentemente bien. Fíjense, 8 semanas consecutivas al alza para el Eurostoxx 600. Y claro, hay muchos que se preguntan, Diego, ¿cómo es posible que el Eurostoxx 600, o en este caso que el DAX alemán, más nicho todavía, esté teniendo tan buen comportamiento si Alemania está en recesión? Bueno, hay que tener en cuenta que el DAX alemán no tiene buen comportamiento solo en las últimas semanas, sino que el DAX alemán lleva con un buen comportamiento desde aproximadamente octubre del año 2022. Y si no, pues pueden ir a verlo. Fíjense que si nos vamos a ver el DAX alemán, nos vamos hasta, mira, igual que el mismo momento donde se disparó el índice americano, pues el DAX alemán también ahí hizo suelo, y desde entonces está teniendo un retorno bastante bueno. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tan importante es observar dónde reside una compañía como dónde genera beneficios esa compañía. Les invito a echarse un vistazo por las principales compañías que lideran el DAX alemán. Fíjense, si vamos a verlo por aquí, vamos a ver Alemania. Primera compañía, SAP.
Fíjense que si nos vamos a TradingView, nos vamos a más información financiera, ingresos. Aquí vemos dónde genera ingresos la compañía. Vaya, prácticamente más de la mitad lo genera en Estados Unidos y Europa fuera de Alemania. Si nos vamos a la segunda compañía del DAX alemán, Siemens, también vemos que la mayoría de los ingresos los genera en Estados Unidos y en Europa y Asia, excluyendo Alemania. Es decir, en Alemania solo genera 13 billions de todo lo que genera esta compañía, que son más de 75. Y aquí ya tenemos prácticamente el 25% del peso del DAX alemán. Es decir, a la hora de hablar del índice de una región, pues hay que tener en cuenta también dónde genera esos ingresos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos la mayoría de empresas residen en Estados Unidos y generan el beneficio en Estados Unidos, pero ya saben lo que ocurre, por ejemplo, con las grandes magníficas, con todas estas compañías que generan muchos beneficios fuera, cómo les afecta también todo ese tema de la divisa. Cuando el dólar está fuerte, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Nada, simplemente mero comentario. Y lo mismo, por ejemplo, con el CAC 40 francés. El CAC 40 francés, que ha tenido un muy buen retorno durante este año 2025, observemos que China también ha tenido un muy buen retorno. Es decir, el CAC 40 francés, muy dependiente del lujo, también depende de que el consumo chino se recupere. Por tanto, Europa sí que es cierto que tiene muchas influencias de muchas regiones. En el DAX alemán o en estas compañías tan importantes, tan punteras del DAX alemán, pues habrá que tener en cuenta si se desacelera el consumo estadounidense. Eso le podría también pasar factura a estas grandes compañías. Dicho esto, para la semana, bueno, ya hemos tenido un lunes festivo. En Wall Street hemos conocido el dato de Producto Interior Bruto, bueno, aquí pone estadounidense, pero me he equivocado, Producto Interior Bruto de Japón, que ha sido superior a lo esperado, ampliamente superior. Se esperaba un crecimiento del 0,3 y ha sido del 0,7. En Europa tendremos datos de sentimiento y para el viernes conoceremos datos de PMI. Reino Unido conoceremos el miércoles datos de inflación. En Estados Unidos, miércoles, minutas de la Reserva Federal, de la última reunión. Solicitudes de subsidio como cada jueves, PMI y ventas de viviendas de segunda mano. Por el lado de los resultados empresariales, la semana que viene no presenta, o esta semana no presenta a nadie importante, luego la siguiente ya presentará Nvidia como punto así importante, pero sí que es cierto que son muchas compañías de segunda línea, Walmart, Alibaba, Meli, Etsy, compañías también bastante relevantes. Así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacerlo saber con un like y nos vemos la semana que viene. Chao.